Hola amigos, continuamos con la lectura del libro La ligera ventaja. Hoy vamos a ir desde la página 39 hasta la página 51 y vamos a dar inicio con el título. El otro lado de la ligera ventaja. La cuenta de ahorros IRA de su amiga se convierte en una jubilación de más de 1.000.000. Los ahorros de mi madre lentamente se acumulan como el centavo del joven que se duplica. El pequeño jacinto de agua que se multiplica, las brazadas pequeñas de la rana que con el tiempo batieron la crema en mantequilla, todos estos son ejemplos de cómo la ligera ventaja puede rendir con el tiempo resultados increíblemente positivos en la vida. Pero eso no es toda la historia, porque también funciona al revés. Realizar esas disciplinas diarias simples fue exactamente la razón y la única razón por la que me gradué de la maestría de Administración de Empresas entre los mejores estudiantes y tuve ese éxito temprano en el mundo gerencial. Pero también estaba la otra mitad de la ecuación de la montaña rusa. Durante esa época en que me deslizaba de la supervivencia al fracaso, había dejado de hacer esas disciplinas diarias simples. Esa fue la razón y la única razón por la que seguí hundiéndome en el fracaso. Estaba haciendo pequeñas elecciones diarias que parecían inofensivas e inocentes, pero que sin darme cuenta me estaban arrastrando nuevamente al fracaso. Es por eso que mi vida parecía como ese lamento agonizante de la película El Padrino parte 3, cuando el personaje de Al Pacino dice, comillas, justo cuando creo estar afuera, me vuelven a involucrar, cierro comillas. Este diagrama muestra los dos tipos de impacto diferentes que la ligera ventaja puede tener en su vida, dependiendo de si la entiende y la aplica o todo lo contrario. Si lo analiza, estas dos vías son exactamente iguales que las dos direcciones diferentes del diagrama de la montaña rusa. Es decir, esta es la tabla anterior de la curva, solo con los dos segmentos separados y extendidos en el tiempo. Hay un gráfico en la página número 40 del libro que nos muestra una línea de tiempo donde está la vida y una flecha hacia abajo, curva, una flecha que se aleja en el tiempo que dice errores simples de criterio te llevan hacia abajo y las disciplinas simples te llevan hacia arriba. La ligera ventaja es implacable y es de doble faz. Si se usa productivamente lo llevará al éxito. Si se usa descuidadamente lo arrastrará al fracaso. Actos productivos simples, repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo. Errores de criterios simples, repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo. La elección es así de simple. Usted puede comenzar con $1.000.000, pero si no entiende la ligera ventaja lo perderá todo. Puede empezar con tan solo 1 centavo, pero si entiende la ligera ventaja puede llegar donde sea que quiera en el mundo. Mi madre lo entendía. Durante las primeras décadas de mi vida yo no lo entendí. La mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente es como el hijo que eligió el millón y extrajo más de 1.000.000 en crédito. O la rana fatalista que no podía ver que sus pequeñas brazadas insignificantes podrían convertir la crema en mantequilla con solo seguir haciéndolo el tiempo suficiente. La mayoría de la gente no sigue practicando las disciplinas diarias simples que los llevarán donde desean ir, porque no saben cómo mirar lo suficientemente adelante de la curva como para ver los resultados que están creando. Pero los vean o no, los resultados se avecinan con la misma seguridad de $1.000.000 en el banco o un tren que se acerca en nuestra dirección. El obsequio del padre. Cuando el hombre rico le dijo a sus hijos que les estaba dando un obsequio, el segundo hijo pensó que el obsequio era el dinero. El primer hijo escuchó con más atención, entendió que el obsequio no era el dinero, era la sabiduría. El anciano no estaba simplemente transfiriendo su fortuna a sus hijos porque sabía que sin esa sabiduría la fortuna pronto se desvanecería. En cambio, les estaba transmitiendo su filosofía. El obsequio del padre resguardaba una lección sobre el dinero, claro está, pero era realmente una lección sobre aprovechamiento, crecimiento y progresión geométrica, sobre el hecho de que las pequeñas acciones simples que usted hace hoy pueden tener un aspecto muy distinto cuando se analizan los resultados
que tienen con el tiempo, sobre el enorme potencial de algo que, a primera vista, parece indefenso como el jacinto de agua o tan insignificante como un centavo. Sobre la paciencia y el entendimiento de que los pequeños pasos acumulados realmente hacen una diferencia, que las cosas que hace todos los días, que no parecen dramáticas, que ni siquiera parecen que importan, sí importan, que no solo hacen una diferencia, sino que hacen toda la diferencia en el mundo. Sobre tener fe en el proceso de las acciones simples y positivas repetidas con el tiempo, la fe de que los milagros sí suceden, si sabe cuándo confiar en el proceso y sigue batiendo la crema. Fue una lección sobre la ligera ventaja y cómo puede transformarle la vida. La elección que el hombre rico les ofreció a sus 2 hijos es la misma que el mundo le ofrece a cada persona en cada momento de la vida. Un círculo generoso y creciente de amigos o la soledad y alineación cada vez más profunda, la vitalidad vibrante o abundante o la salud empeorando progresivamente, el éxito o el fracaso, la felicidad o el sufrimiento, la gratificación o la desesperanza, millonario u holgazán. Usted está haciendo esa elección todos los días, cada hora, y el impacto de esas elecciones, para mejor o para peor, se esparcirá por la superficie de su vida como un grueso manto de jacintos de agua. La ligera ventaja es su guía del obsequio del hombre rico. Le ayudará a aprender hábitos de pensamiento y acción que le permitirán escoger sabiamente, es decir, escoger el centavo duplicado todas las veces y no dejarse llevar por el encanto de la línea de crédito fácil del millón. Le mantendrá nadando hasta que la crema se convierta en mantequilla. Le dará el poder de escoger los jacintos que desee plantar en su vida, sean centavos y dólares, sonrisas y palabras alentadoras, amistades y relaciones, carreras y logros, para que pueda cubrir la superficie del estanque de su vida con los capullos de su elección. Relatos personales de los lectores de La ligera ventaja. Me crié en una familia de clase media donde me enseñaron a asistir a la escuela, sacar buenas calificaciones y conseguir un buen trabajo. Lamentablemente se me descarrilaron los planes por circunstancias médicas familiares que no podía controlar. A los 21 años de edad me encontré trabajando 6 días por semana a $4.25 la hora, buscando las filosofías que había aprendido de niño. Cuando leí La ligera ventaja, mi mente se abrió a nuevos horizontes. Me di cuenta de que mi pasado no tenía que reflejar mi futuro y que con un pequeño cambio de actividad y constancia era solo cuestión de tiempo para alcanzar mi verdadero destino. Así fue, y cuando cumplí 30 años había creado un ingreso de 6 cifras. Hoy en día no solo soy millonario, sino que también tengo 5 hijos maravillosos y una bella esposa con la que pasar el resto de mi vida. Sean cuales sean las circunstancias en las que usted se encuentre, al aplicar los principios de la ligera ventaja con el tiempo, podrá cambiar positivamente la trayectoria de su vida. Dave Hall, Highland, Utah. Después de leer La ligera ventaja, decidí aplicarla a mi trabajo. No hice nada drástico ni realicé cambios importantes. Simplemente comencé a leer 10 páginas de un buen libro por día. Y también comencé a pensar antes de tomar cada decisión. Me preguntaba, ¿esta decisión me va a ayudar o me va a perjudicar? Fueron esas decisiones diarias las que transformaron todo. Alrededor de 1 año y medio, después de poner en práctica este hábito, conseguí el puesto que siempre había anhelado en el trabajo, junto con un aumento de sueldo significativo. Había trabajado para la compañía 6 años antes de poner en práctica los principios que había leído en La ligera ventaja. La mayor alegría fue cuando mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que yo había cambiado en los últimos 2 años. Le dije que no lo había notado y él comentó, bueno, el resto de la gente lo ha notado. Jerry Sánchez, El Paso, Texas. He aplicado los principios de la ligera ventaja en muchas áreas de mi vida. Agrupar cada proyecto en metas anuales, resultados mensuales, agendas semanales y disciplinas diarias que me ha ayudado a lograr cambios masivos en cada área de mi vida, desde la salud y las relaciones hasta las habilidades de comunicación y las finanzas. Al identificar las disciplinas diarias en cada aspecto de mi vida, he sido capaz de pasar del cáncer a la salud excepcional, de no comunicarme con mis hermanos a ser mejores amigos, de luchar para sobrevivir como madre soltera a crear un patrimonio neto de más de $1 millón.
Los principios de la ligera ventaja, acumulados a lo largo del tiempo, crearán un cambio masivo en cualquier área que escoja. Linda Cady, Destin, Florida. Puntos esenciales del capítulo 3. Primero, las disciplinas diarias simples, las pequeñas acciones productivas repetidas sistemáticamente a lo largo del tiempo se acumulan para crear la diferencia entre el fracaso y el éxito. Segundo, la ligera ventaja es implacable y es de doble faz. Las disciplinas diarias simples o los errores de criterio simples repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo le harán triunfar o fracasar. Tercero, sin la ligera ventaja puede empezar con 1.000.000 y perderlo todo. Con la ligera ventaja puede comenzar con 1 centavo y lograr cualquier cosa que se proponga. Vamos al capítulo 4. Domine lo rutinario. Una manzana cada día de médico te ahorraría. Benjamin Franklin en Almanaque de Padre Rico. Llegué al aeropuerto de Phoenix como a las 6:30 de la mañana. Como tenía mucho tiempo antes de la salida de mi avión, decidí buscar algún lugar abierto para hacerme lustrar los zapatos. El aeropuerto estaba prácticamente vacío a esa hora de la mañana, pero pronto encontré un limpiabotas. Había una mujer de unos 40 y pico de años sentada en una de las sillas de los clientes, absorta en un libro. Al acercarme, ella miró, sonrió y me saludó con gran calidez, preguntándome si deseaba que me lustrara los zapatos. Le dije que sí. Se levantó de su asiento, dejó el libro con la página que estaba leyendo, marcada cuidadosamente, y luego tomó las herramientas de su oficio y me invitó alegremente a sentarme en la silla. Mientras comenzó a trabajar, entablamos una conversación. Desde hace 5 años había estado lustrando zapatos en el mismo lugar todos los días. Cuando comenzó ese trabajo, su hija adolescente estaba en la escuela intermedia. Ahora era una talentosa porrista de la escuela secundaria, según me comentó la mujer con gran orgullo. En efecto, acababa de ganar un concurso para porristas y tenía esperanzas de asistir a un entrenamiento en Dallas ese verano. No sé cómo me las arreglaré para hallar el dinero para comprarle el uniforme y el boleto de avión, me confió en voz baja, ni hablar del costo del entrenamiento. El sitio de limpiabotas estaba ubicado justo al lado de una puerta de servicio de donde empezaron a entrar y salir un gran grupo de hombres de mantenimiento y encargados de servicios, probablemente al cambiar el turno de noche al turno de día. Cada uno de ellos se detuvo a intercambiar saludos y pequeñas novedades personales con la mujer limpiabotas, quien conocía a todos sus compañeros por nombre. Era claro que todos eran amigos. En los pocos minutos que estuve sentado a su lado me enteré bastante sobre esta mujer y su vida. Adoraba a su familia y le gustaba mucho a la gente en general. Se hacía de amigos fácilmente, era extrovertida y se expresaba bien, una comunicadora nata. También trabajaba arduamente y era claro que disfrutaba su trabajo. Mientras la miraba trabajar, prestándome un excelente servicio de lustrado de zapatos y con una conversación chispeante, no pude evitar pensar ¿qué hubiera pasado si... Había observado el título del libro que leía, una conocida novela de romance, el tipo de libro que la gente lee para pasar el tiempo y sobrevivir los momentos de aburrimiento del trabajo, viviendo una vida ficticia a través de los personajes del libro. Junto a su lugar de trabajo había una pequeña pila de libros con las esquinas dobladas. Obviamente tenía un voraz interés en la lectura. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de sumergirse en esas novelas poco memorables, en los intervalos de 15 o 20 minutos entre clientes, ella hubiera pasado los últimos 5 años leyendo libros realmente capaces de cambiarle la vida? ¿Qué hubiera pasado si esa pila de libros incluyera Piense y hágase rico de Napoleón Hill, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey o La auténtica felicidad de Martin Seligman? ¿Cómo sería su vida hoy si hace 5 años hubiera cambiado una cosa tan simple? ¿Seguiría todavía lustrando zapatos a cambio de propinas o estaría administrando su propia cadena de limpiabotas? No es mi intención emitir un juicio de valor sobre los ingresos modestos o las ocupaciones sencillas. Conozco gente que tiene los trabajos más humildes y cuya vida es rica en relaciones y alegría. Y he conocido gente extremadamente rica que también era extremadamente infeliz. Tampoco estoy criticando las novelas populares, pero era evidente que esta mujer adoraba a su hija más que nada en el mundo y que le dolía no poder darle todas esas cosas que la joven deseaba y se merecía. Asimismo, era igualmente evidente que ella tenía todo el talento, personalidad y habilidades de la vida que le hubieran permitido lograr eso y mucho más.
pero algo estaba faltando. ¿Podría ser algo tan sencillo como 10 páginas por día? ¿Podría algo tan pequeño, tan aparentemente insustancial, hacer que la vida de alguien con el tiempo cambiara totalmente de rumbo? Sí, absolutamente podría hacerlo. Yo sabía que eso era cierto. Lo sabía porque he visto la diferencia que esas 10 páginas por día pueden generar en mi propia vida y en la vida de tantos otros. Aún así, el mundo estaba lleno de gente exactamente igual a esta encantadora mujer limpiabotas. Gente con esperanzas y sueños privados y con toda la maravillosa personalidad, atributos y cualidades innatas necesarios para concretar esos sueños, pero cuyos caminos al futuro no la llevaron por donde esperaba. Gente que ya tenía muchas cosas positivas a su favor. Mientras mi nueva amiga me lustraba los zapatos, me la imaginé en un avión rumbo a Texas, rodeada de adolescentes felices, entusiasmados, llenos de risa, de camino al entrenamiento para porristas. Un viaje que estaba muy seguro que no sucedería en la realidad de esta mujer. Pronto me invadieron sentimientos, una mezcla de frustración y tristeza, y por un instante me sentí poderosamente conmovido por mi imagen mental de lo que podía ser. Ese día en el avión comencé a escribir este libro. ¿Qué es lo que hace diferente el 5%? ¿Cuántas personas conoce que considere exitosas? No me refiero necesariamente al éxito financiero, aunque eso ciertamente cuenta como un aspecto del éxito, pero quiero decir exitoso en cada aspecto de la vida, gente que tiene una salud vibrante, muchos buenos amigos, gente llena de energía y curiosidad, que siempre está aprendiendo cosas nuevas y siente entusiasmo por la vida. Exitoso significa gente cuya vida claramente le surte efecto. Usted sabe exactamente de quién estoy hablando. Esa persona que le hace sonreír y sentir inmediatamente cómodo, aun cuando usted quede totalmente sobrecogido por sus logros. Ese hombre que está tan enchufado y conectado genuinamente con la vida que hace que usted se sienta mejor sobre sí mismo con solo estar ante su presencia. Gente que parece respirar el éxito y llenar el espacio circundante de triunfos. No es que no tenga problemas ni afronten desafíos, que no sufran contratiempos u obstáculos como todo el mundo, pero siempre salen bien parados. Parecería que a ellos las cosas siempre les salen bien. Son los ganadores en el juego de la vida. ¿Cuánta gente conoce que es así? Le apuesto que no muchos. Seamos francos, la mayoría de la gente está luchando por mantener la cabeza a flote. Y no solo a nivel financiero, están luchando para evitar caer más y más en deuda, para que la salud no se les derrumbe, para administrar todos los aspectos de su agitada vida sin estresarse, para equilibrar las amistades y las relaciones con todo lo que les demanda su atención. La vida suele sentirse como una carrera en la que alguien constantemente está moviendo la línea de llegada más y más lejos. Claro que no es así para todos. Para algunas personas la vida simplemente se va sobre rieles, pero no son la mayoría. Hace varias décadas que lo vengo analizando y mi observación es que alrededor de una persona de cada 20 está logrando una medida considerable de sus metas en la vida, financiera, profesional, personal, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la salud, sea como desee verlo. Una de cada 20, o alrededor de un 5%. Eso significa que el 95% está fracasando o no logra llegar. Todo esto invita a una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el 5% y el 95%? ¿Qué hace el 5% que el otro 95% no hace? Le diré lo que no es. No es una condición heredada, no es educación, ni atractivo personal, ni talento, ni herencia. No es casualidad, destino, ni suerte. Y tampoco estar preparado para hallar la oportunidad. No es karma, tampoco es una abundancia de desear y anhelar sinceramente. El 5% no desea el éxito más que otras personas. No lo desean más, ni rezan más, ni lo visualizan más, ni tienen más esperanzas de que suceda. Tampoco es que lo merezcan más. Desde ya todos deseamos que nuestra vida sea exitosa. Todos tenemos esa esperanza y lo deseamos. ¿Y sabe qué? Todos nos lo merecemos también. Pero el 5% lo consigue y el 95% no. ¿Por qué es así? Existe una sola diferencia, la ligera ventaja. El 5% entiende el poder de la ligera ventaja y cómo funciona a su favor o en su contra. Es posible
que no usen las palabras ligera ventaja para describirlo. Hasta es posible que no se den cuenta de que lo que hacen está guiado por una filosofía. Pero eso es exactamente. Le daré un ejemplo. Un adolescente llamado Steve. En su primer día de la escuela secundaria, Steve entró en el auditorio junto con todos los otros alumnos para la primera reunión de alumnos y profesores. Sentado allí en medio de todas esas filas de asientos, observando el escenario totalmente iluminado, le sobrevino un deseo imperioso: convertirse en artista. Sin embargo, se presentaba un problema. No sabía cantar, bailar ni actuar. Por suerte, la perseverancia es un gran sustituto del talento, comenta hoy en día al recordar esos viejos tiempos. A pesar de que no parecía tener habilidades ni talentos especiales para las artes escénicas y no era bueno en lo absoluto frente al público, en el escenario se propuso concretar sus metas de todas formas. Hora tras hora, día tras día, estudió trucos de magia, aprendió solo a tocar el banjo, practicaba el libreto o chistes con cualquiera que estaba dispuesto a escucharlo, y muchos no lo estaban, y trabajó para convertir su estrafalario sentido del humor en actos que con suerte no caerían en oídos sordos frente al público. Lo hizo durante muchos años con pocas pruebas, al menos no al principio, de que realmente estaba progresando, y 15 años más tarde, Steve Martin era la atracción más grande en la historia de los cómicos de micrófono. Habrá comenzado como un adolescente sin aptitud alguna, pero tenía la ligera ventaja trabajando a su favor. La ligera ventaja es lo que convirtió los esfuerzos sinceros, pero torpes del adolescente Steve en un fenómeno de taquilla. La ligera ventaja es la fuerza detrás del increíble poder del interés compuesto. Es la fuerza que permitió al delicado jacinto de agua conquistar el estanque, que permitió a la rana perseverante escapar con su vida mientras que su hermana fracasó, que convirtió el centavo del primer hijo del hombre rico en 10 millones de dólares. Es la acción constante y repetida del agua que puede erosionar hasta la roca más dura y convertirla en una superficie suave, ya sea lo que usted se proponga, ya sea lo que usted desee crear en la vida o el tipo de vida que desea vivir más apasionadamente, la forma de conseguirlo es con la ligera ventaja. Esa es la diferencia entre el 5% y el resto de la gente. Ellos saben cómo usar la ligera ventaja para conseguir lo que desean en la vida. No, volvamos a expresarlo. Ellos saben cómo usar la ligera ventaja para conseguir lo que desean en la vida y lo hacen. Hacen las cosas y adquieren el poder. Si usted llega a entender y aplicar la ligera ventaja, le garantizo que con el tiempo, y lo más probable es que sean menos de lo que se imagina, tendrá lo que desea. Usted estará entre el 5% y tendrá éxito. Y cuando digo se lo garantizo, me refiero a eso en forma literal. Si aplica genuinamente este simple principio en su propia vida y no ve mejoras significativas, le reembolsaremos hasta el último centavo que pagó por este libro. Hemos llegado a la página número 51. Mañana continuamos. Hasta la próxima.